Hola, buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Carolina Fuchs, soy del Departamento de Endocrino y Diabetes y me toca darles diabetes y embarazo. Bueno, recordemos antes de comenzar para abordar el tema qué es la diabetes. Han cursado medicina interna, así que ya hagamos un breve repaso. Es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la presencia de hiperglucemia resultante de un defecto en la secreción de insulina, en la acción de insulina o de ambos mecanismos. Desde hace muchos años, la Asociación Americana de Diabetes clasifica la diabetes en 4 tipos. Tipo 1, inmunomediada o idiopática, que es la que tienen generalmente con insulinopenia, cursan, es decir, con déficit de insulina los niños. La diabetes tipo 2, que es del adulto con síndrome metabólico, y otros tipos específicos que son formas raras, pero no por eso debemos desconocer, como defectos genéticos en la célula de la beta, en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exócrino, como fibrosis quísticas, endocrinopatías, como por ejemplo síndrome de Turner, Klinefelter, feocromocitoma, inducido por drogas o químicos como por ejemplo los glucocorticoides, infecciosas, sabemos que se ha asociado a citomegalovirus, a rubiola y últimamente a COVID, formas raras inmunomediadas y otros síndromes genéticos asociados a diabetes como por ejemplo síndrome de Down, Klinefelter, etc. Y fíjense la importancia que le dan al embarazo, que ocupa un lugar aparte donde tenemos el cuarto grupo, que es la diabetes gestacional. Entonces, cuando hablamos de diabetes y embarazo, la podemos clasificar o mirar de 3 maneras. La paciente con una diabetes pregestacional, gestacional o con mayor riesgo diabetogénico. La pregestacional es aquella mujer que tiene o una diabetes tipo 1 o tipo 2 que se embaraza, y la gestacional, por muchos años usamos esta definición, que era la intolerancia a los hidratos de carbono de severidad variable, que comienzo se diagnostica durante el presente embarazo, independientemente si la tenía de antes y no lo sabía o persiste con la diabetes, es decir, cuando yo en el embarazo le detectaba la diabetes. Y el tercer grupo es aquellas que tienen un mayor riesgo diabetogénico. No hace falta que tomen nota porque está en el manual de la cátedra y yo les dejo el PowerPoint, ¿sí? Mayor riesgo diabetogénico, pacientes con diabetes gestacional previa tienen altísimo riesgo de volver a repetirla en el próximo embarazo. Si tienen obesidad, si tienen familiar de primer grado, es decir, padre o madre con diabetes, y si han tenido macrosomía fetal en embarazos previos. Fíjense que el único factor de riesgo para hacer una diabetes en el embarazo que es modificable es la obesidad, que es donde uno debería trabajar, ¿sí? Bueno, acá está la definición, la clasificación, no lo voy a volver a repetir, los 3 tipos de formas que podemos encontrar en la embarazada, si tiene la diabetes de antes, si la diagnosticó durante, y aquellas que tienen mayor riesgo. Ahí quedamos y que la obesidad es el único factor de riesgo modificable, ¿sí? Entonces, la definición que teníamos antes, que era, resulta que recibo una mujer y le hago el diagnóstico durante el embarazo, pero no sé si la tiene de antes a la diabetes. Esto era una definición sumamente incompleta. ¿Por qué? Porque en la misma categoría poníamos pacientes a lo mejor que ya tenían la diabetes de antes y no lo sabíamos, y cuando sucede esta hiperglucemia en las primeras etapas de la gestación, tenemos ciertas complicaciones que no es lo mismo la diabetes gestacional, que es más bien tardía. Entonces, por ejemplo, abortos, malformaciones que se dan en las etapas tempranas, o aquella mujer que tenía una diabetes tipo 2, donde ya tenía complicaciones y no lo sabía porque a lo mejor venía usando metformina, por ejemplo, y que ya podía tener alguna complicación como retinopatía o nefropatía y no había sido diagnosticada. ¿Y qué pasa? La FIGO, la Federación Internacional de Ginecobstetricia, hace casi 10 años que lo ve como una prioridad a nivel de salud global a las disglucemias o alteraciones de la glucosa en la embarazada. ¿Por qué? Porque 1 de cada 6 niños nacidos vivos nacen de madre con algún tipo de alteración en la glucemia, siendo el 84% de los casos por diabetes gestacional. La diabetes gestacional está aumentando a nivel global, mundial. ¿Por qué? Es importante, porque se relaciona con morbimortalidad materna, morbilidad perinatal y neonatal, y con consecuencias a largo plazo por esto de la reprogramación fetal para la salud tanto de la madre como para el niño en su adultez.
¿Y por qué está aumentando a nivel global? Porque aumenta cada vez más la población con obesidad, porque la diabetes entonces aparece a edades más tempranas, siempre decíamos que era de la persona mayor y ahora tenemos adolescentes con diabetes tipo 2, y porque las mujeres atrasan su maternidad y se embarazan a mayor edad. Esto es lo que tienen que saber sí o sí, hagan la especialidad que hagan, como siempre le digo, que en la primer consulta debemos tener una mujer embarazada, una glucemia en ayunas plasmáticas. Si este valor da mayor o igual a 100 en su primer consulta, lo debo repetir, y si lo repito dentro de la semana y da mayor o igual a 100, es diagnóstico de diabetes. Entonces, fíjense que nosotros tenemos valores mucho más bajos de glucemia respecto a la no embarazada, que el diagnóstico es a partir de 126. Ahora, si en la segunda determinación me dio menor a 100, voy a hacerle una PTOG para ver cómo está su reserva pancreática y ahí pesquisarla. Si a las 2 horas me dio mayor a 140, hago el diagnóstico también de diabetes gestacional, es decir, lo que es prediabetes, glucemia alterada en ayunas o intolerancia a los hidratos de carbono en una mujer no gestante, para la embarazada es diabetes gestacional. Ahora, si en la primera consulta me dio menor o igual a 100, voy a esperar hasta la semana 24 o 28 para hacer la PTOG. Si me dio menor a 140, es normal y no tenía factores de riesgo, no hay ningún problema, descarto diabetes gestacional. Ahora, si me dio menor a 140 y tiene factores de riesgo, obesa, mayor de 30 años, que ya vamos a ver cuáles son, tiene macrosómicos previos, etcétera, la voy a volver a repetir, la voy a buscar porque sigue teniendo riesgo. En la semana 31 a 33 le vuelvo a repetir la PTOG. Y si esa PTOG otra vez me da mayor a 140, hago diagnóstico y si no, no lo tiene. Entonces, en la semana 24 a 28 y en la semana 31 a 33 hago el screening. Empiezo con glucemia en ayunas, 24, 28, 31, 33. Este gráfico es fácil, es un cuadro sinóptico que se lo tendrían que saber. Yo insisto, siempre hagan la especialidad que hagan. Suponete ves una dermatóloga que viene una mujer con vello, con acantosis nigricans y que está embarazada, mírenle esa glucemia. Aclaraciones sobre el diagnóstico: deben ser 2 glucemias repetidas, separadas por 7 días, mayor o igual a 100, a las 2 horas mayor o igual a 140, y en aquellas mujeres que no tienen factores de riesgo, y que tienen una glucemia borderline a las 2 horas, por ejemplo, entre 140 y 150, que tenga una mujer de 20 años, delgada, primigesta, que tiene un 141, es conveniente repetirla porque tengo una variabilidad fisiológica de la glucemia y por ahí estoy haciendo un sobrediagnóstico que es distinto si me viene un 142 en una obesa, hipertensa, de 35 años, que ha tenido macrosómicos previos, es otro el panorama. Y siempre recordar que la glucemia que se usa para el diagnóstico es la de plasma y no la capilar, ¿sí? Que tienen diferencia de 10 miligramos por decilitro. Esto es algo como más para el especialista, pero en aquellas pacientes que no tienen estos factores de riesgo, menores de 25 años, que no tienen familiares con diabetes, que tienen peso normal o bajo, que tienen alteración glucémica hasta la semana 20, recordemos que es después de la 20 generalmente, pero que son muy tempranitas, conviene pedir los anticuerpos anti-GAD porque probablemente estemos debutando con una diabetes tipo 1 en una mujer gestante. Esto es muy del especialista, pero no está de más conocerlo. Y bueno, hace pocos años cambió entonces esta condición que antes nosotros decíamos, recibe una mujer embarazada y resulta que tiene una glucemia alta, es diabetes gestacional. Pero ¿qué pasa ahora? Sí se reconoce esta condición preexistente de glucemia. Si en el primer trimestre recibe una mujer que tiene los criterios diagnósticos de diabetes para la no gestante, es decir, recordemos, mayor a 126 en ayunas, mayor a 200 a las 2 horas, o al azar mayor a 200 más con síntomas cardinales, esto se denomina diabetes pregestacional, por más que esté dentro del embarazo, que la esté pesquisando en el embarazo, ¿sí? Antes a lo mejor recibíamos una paciente en el primer trimestre con 200 y le teníamos que decir diabetes gestacional. Y nos dábamos cuenta que no era gestacional, esto lo trae de antes, ¿sí? Bueno, esto ahora ya está aclarado hace unos añitos, así que la definición de diabetes gestacional ha cambiado, es disminución de tolerancia a la glucosa diagnosticada durante el embarazo que no sea claramente una diabetes franca preexistente. Sí, era como muy obvio, pero bueno, las guías no lo decían. Se sigue viendo, ¿no? Sí. Bueno, nosotros sí, pero ellos, digo. Siguen pasando las diapos. Porque sí. Sí, Sí, ahora sí. Esta
es lo que tienen que sacar de la anamnesis de las pacientes, ¿no? A ver, tuviste un embarazo anterior, te hicieron la PTOG, tuviste diabetes en ese embarazo. Si tiene más de 30 años, si tiene papá o mamá con diabetes, si tiene un índice de masa corporal de 30 al comienzo del embarazo, lo saben sacar peso sobre talla al cuadrado. Si tuvo un bebé macrosómico en el embarazo anterior de más de 4 kilos, si ella al nacer tuvo bajo peso, menos de 2,500, o fue una bebé macrosómica, si tiene ese antecedente, si tuvo una glucemia mayor a 85 al comienzo del embarazo, si tiene signos previos de insulinoresistencia como la acantosis nigricans, y si es una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico. Esto es riquísimo en la anamnesis de la historia clínica de la paciente, porque son todos factores de riesgo para desencadenar una diabetes gestacional. Ya vamos a ver por qué esto de que tiene mayor 85 va a ser un factor de riesgo. Entonces, tenemos un grupo heterogéneo de pacientes cuando hablamos de diabetes y embarazo. No son todas iguales. Y fíjense que tampoco la prevalencia a nivel internacional es la misma, de 0,7 a 14,3. Y esto va a depender de la etnia, por ejemplo, los indios Zuni, que están en el norte de Arizona, junto con los indios Pima, que a lo mejor cuando estudiaron diabetes los vieron, que son un grupo donde genéticamente tienen altísima prevalencia de diabetes, ¿sí? El criterio diagnóstico no es el mismo el que usamos acá en Argentina, que nos guiamos por Sociedad Argentina de Diabetes y Sociedad Latinoamericana de Diabetes, que el que usa en Estados Unidos, que tiene otros puntos de corte. Si está subdiagnosticada, es decir, oh, ¿para qué le voy a hacer la PTOG? ¿Para qué le voy a medir la glucemia? O está sobrediagnosticada, como el caso de que me dio alterada y no se lo repetí, y en realidad tenemos una variabilidad que hay que repetir y por algo nos dicen las guías, repita el valor, y si el screening es selectivo o universal. En nuestro país es universal, es decir, a todas las embarazadas le voy a hacer una glucemia plasmática en ayunas y después le voy a hacer el screening con la PTOG. Hay países que solo le hacen a aquellas pacientes que tienen factores de riesgo. Bueno, esto es un gráfico simplemente para mostrar la variabilidad que hay a nivel internacional. Fíjense que hay países que tienen muy baja prevalencia de diabetes y otros como España, parecido a nosotros, que la prevalencia es alta. Estos gráficos y estos trabajos son muy viejos, son del doctor Alvariñas, que falleció recientemente, que yo lo pongo hace muchos años porque fue como el que más estudió diabetes y embarazo, y él estudió casi 3.000 mujeres embarazadas, de las cuales la prevalencia de diabetes en el embarazo había sido del 5%. Pero fíjense esta anamnesis, que es tan importante, que si no tenían factores de riesgo era de 1,6, y si tenían factores de riesgo de 6,5. Y fíjense, las que han tenido diabetes en el embarazo anterior, la prevalencia del porcentaje de 46,1 versus la población general un 5, y duplica o triplica a la población general aquellas que han tenido antecedentes de mortinatos previos, que son obesas o han tenido macrosómicos previos. Y también es importante la sumatoria de los factores de riesgo. Fíjense que si tenemos 3 factores de riesgos, duplica el porcentaje de diabetes en el embarazo. Hoy en día, obesidad, mujer más de 30 años y papá o mamá con diabetes es altamente prevalente. Esto es lo que les decía, que si bien ustedes para la materia tienen que saber el algoritmo que está en las guías y nada más que esto, pero bueno, ampliemos un poquito más a nivel internacional. Por ejemplo, en el mismo Estados Unidos hay sociedades que usan un punto de corte y sociedades que usan otro. Nosotros, como les dije, la SAT y la LAB, latinoamericana y argentina, usamos mayor o igual a 100 en ayunas y mayor o igual a 140 las 2 horas de la PTOG con una carga de 75 gramos de glucosa. En Estados Unidos, a partir de 92 hacen diagnóstico de diabetes gestacional, con lo cual su prevalencia es mucho más alta que la nuestra. Usan la PTOG con determinación a la hora, mayor o igual a 180, y a las 2 horas es más alto que nosotros, es decir, tienen un basal más bajo y un postprandial más alto.
Bueno, esto es simplemente para mostrarle un poco la estadística nuestra, que la mayoría de nuestras pacientes son diabéticas gestacionales y que de las pregestacionales tenemos un porcentaje del 3.7 con diabetes tipo 1 y 1.8 con diabetes tipo 2, que la mayoría de nuestros diagnósticos los hacemos a partir de la PTOG, más que con la glucemia alterada en ayunas, y que la mayoría de nuestras pacientes tienen más de 30 años. Esto es muy diferente también si, por ejemplo, observamos qué pasa en la maternidad provincial, que tienen otro tipo de población, con otro nivel educativo, con otros recursos económicos y por lo tanto en su anamnesis alimenticia también son diferentes. Nosotros compartimos trabajos con la maternidad provincial y tienen otras estadísticas. Fíjense la importancia de preguntar, papá o mamá con diabetes tipo 2, un 57% de nuestras pacientes tienen familiares con diabetes mellitus. Y la pandemia que tenemos antes del COVID, que le decíamos pandemia y sigue siendo pandemia, el exceso de peso, ¿no? O sea, un 29.5% tiene sobrepeso, un 42.6% tiene obesidad, solo un 24% normopeso y un 3.3% bajo peso. Estas son las estadísticas de nuestros resultados, con macrosomía 9%, mortalidad perinatal, hipoglucemia neonatal, malformaciones congénitas y distrés respiratorios muy bajito. Esto es nada más que para mostrarle que de una N de 11.300 partos, sacamos los registros de allí de 3.025 pacientes de sus glucemias en el CLAP, que es el sistema que ustedes ven, ¿no es cierto?, de la historia clínica obstétrica y perinatal. Entonces vimos que usábamos los criterios de SAT. Este trabajo fue publicado a nivel nacional de toda la Argentina. Hicimos la comparación de qué pasaba cuando usábamos los criterios. Teníamos un 8% de prevalencia de diabetes, pero cuando usábamos los criterios americanos, que se llaman IADPSG, al que le interese, después seguimos profundizando, es del 16%, ¿sí? O sea que es mucho más alta cuando usamos otros puntos de corte. Bueno, y entonces para entender qué pasa en la fisiopatogenia de la diabetes gestacional, siempre yo digo repasemos la fisiología. ¿Qué pasa en un embarazo normal? Tenemos insulinoresistencia fisiológica a lo largo de la vida, en la pubertad, en el embarazo. Jamás le pidan insulina a una embarazada porque fisiológicamente va a tener más insulina porque es una hormona anabólica, en el climaterio y en la senectud. Y hay cambios hormonales en el embarazo que van a afectar el metabolismo de los hidratos de carbono. Voy a tener mayor síntesis de estrógeno, progesterona, lactógeno placentario, insulina, prolactina y cortisol. Y cuando uno quiere entender por qué cambia la glucemia en la embarazada, que yo les decía, fíjense, al comienzo del embarazo, si tiene mayor 85 es un factor de riesgo, es porque hasta la semana 20 tengo determinados cambios hormonales que me favorecen la hipoglucemia. Entonces, una embarazada, al comienzo del embarazo, su normalidad es 65-70, que en una no embarazada está medio como ahí cerca de la hipoglucemia, con síntomas adrenérgicos, ¿sí? Entonces, acá es normal, ¿por qué? Porque aumentó el estrógeno, aumentó la progesterona, aumentó la insulina y produjeron todos estos efectos. Aumento del depósito tisular de glucógeno, disminución de la producción hepática de glucosa, aumento de la utilización periférica de glucosa. Y todo esto lleva a un efecto hipoglucemiante. Entonces, tener una embarazada con glucemias de 65-70, 70-75 es lo que yo voy a esperar. Cuando veo un 85-90, a ver, ¿tiene algo más? ¿Es obesa? ¿Cuánto pesó su bebé en su embarazo anterior? ¿Tiene mamá o papá con diabetes? ¿Tiene las axilas oscuras? Ahora, después de la segunda mitad del embarazo, de la 20 en adelante, tenemos aumento de la somatotrofina coriónica, tenemos más prolactina, tenemos más cortisol, tanto libre como ligado, y tenemos un efecto de insulinoresistencia con una hiperinsulinemia compensatoria. Es decir, tenemos un efecto diabetogénico, por eso decimos que la diabetes gestacional es de la segunda mitad del embarazo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay una insulinoresistencia en la segunda mitad del embarazo? Porque hay determinadas hormonas placentarias, citoclinas placentarias y hormonas maternas que generan insulinoresistencia. Y esto hace que tengamos 1.5 a 2.5 veces más de secreción de insulina. Es decir, tenemos una hiperinsulinemia secundaria a la insulinoresistencia. Ahora, cuando este páncreas ya no puede responder ante las demandas, aparece la hiperglucemia. ¿Y por qué pedimos semana 26 y semana 32?
Bueno, porque el mayor efecto diabetogénico se da ahí por la progesterona, la lactógeno placentario y el cortisol. Lo más importante, una vez que hacemos el diagnóstico, es el control metabólico. El feto no sabe qué clasificación le puse, si es de la ADA, de la SAD, de dónde. Lo que necesito es tener un ambiente intrauterino lo más saludable posible y dentro de eso los valores de glucemia tenemos los parámetros de rango que necesitamos tener, porque la hiperglucemia materna es archiconocido que se asocia a muerte fetal, a macrosomía fetal y a hipoglucemia del recién nacido, que esta es una pregunta de examen muy tramposa. Si la madre tiene hiperglucemia, el recién nacido va a tener hipoglucemia y ahora lo vamos a ver por qué. ¿Sí? Uno dice, bueno, van a ser con hiperglucemia, no, van a ser al revés, con hipoglucemia. Y entonces, estas también son estadísticas viejas, pero uno las pone a propósito porque ya en la década del 70 se sabía que la glucemia materna se asociaba a mortalidad perinatal, que la glucemia materna se asociaba a macrosomía cuando estaba alta y a pequeño para la edad gestacional cuando estaba baja. También a mayor glucemia, con mayor hemoglobina glicosilada, mayor porcentaje de malformaciones congénitas. Vamos a ver cómo la diabetes afecta al embarazo y cómo el embarazo repercute en la diabetes. Repercusión de la diabetes sobre el embarazo. En la madre, si tiene una diabetes pregestacional, dijimos una tipo 1 o tipo 2, va a tener mayor prevalencia de polidromios, síndromes hipertensivos, es decir, hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia, infecciones urinarias y vaginales, partos prematuros y mayor indicación de cesárea. En aquellas que hacen diabetes gestacional, mayor polidromios y mayores síndromes hipertensivos. Y a nivel feto-neonatal, como dijimos al comienzo, va a depender de la alteración metabólica en qué momento de la gesta se da. Si es muy tempranita, riesgo de aborto, ¿sí? Porque la glucosa altera las proteínas implantatorias del endometrio que tiene que captar al embrión, entonces son abortos tempranos, generalmente antes de la semana 8, y el riesgo de malformaciones, que serán aquellas pacientes que están muy mal metabólicamente, que son pregestacionales, ¿sí? Que la traen desde antes. Y lo que vemos nosotros más frecuentemente es en aquella alteración metabólica tardía el hiperinsulinismo fetal con la macrosomía fetal. Que esto sí, bueno, no, esto pensé que sería otra diapo. Las malformaciones congénitas que dijimos acá, las tienen escritas, son muy poco frecuentes si la paciente está metabólicamente compensada, van a ser a nivel cardiovascular, sistema nervioso, músculo esquelético, gastrointestinal, urogenital, las tienen todas anotadas quedan en el Power y en el manual. Solo el 30% de las mujeres con diabetes tipo 2 planifica sus gestas. Esto es un problema. Antes nosotros le teníamos más miedo a la paciente con diabetes tipo 1, que venía con insulina, que qué vamos a hacer en el embarazo, y resulta que son las pacientes que más educación reciben. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 1 tiene 2 picos de edad de diagnóstico. Las niñitas en el ingreso escolar y en la adolescencia a los 15 años. Entonces son chicas que vienen toda la vida haciendo educación con su diabetólogo, con su nutricionista, tienen conocimiento y programan sus embarazos. En cambio, ¿qué pasa ahora con la obesidad y con la diabetes tipo 2? Que muchas ni saben que tienen diabetes, porque vienen a lo mejor con un síndrome de ovario poliquístico, tomando metformina, no le piden la PTOG, entonces son mujeres que por ahí tienen la diabetes tipo 2, no lo saben y se embarazan. ¿Y qué pasa? Llegan con otras condiciones. Entonces, el porcentaje de malformaciones congénitas hoy en día es mayor en las tipo 2 que por ahí en una tipo 1. Están las tipo 1 muy maltratadas, tratadas no por los profesionales, digo, sino que vienen con hemoglobinas muy altas, pero en la mayoría de los casos no es así, son pacientes muy bien educadas, con educación diabetológica. Las diabéticas tipo 2 se embarazan a mayor edad, con mayor índice de masa corporal, programan menos sus embarazos, consumen menos ácido fólico y tienen mayor porcentaje de malformaciones. Esto es importante entender por qué, ¿no? El hiperinsulinismo fetal del recién nacido, cómo me puede dar sus complicaciones. Si yo tengo una madre con hiperglucemia, que no está bien metabólicamente, que no está bien tratada, la glucosa pasa a placenta. ¿Y qué produce en el feto? Una hiperglucemia fetal. Hasta ahí vamos bien. Nace con hipo, pero produce una hiperglucemia fetal. Le va a generar una hiperplasia de las células beta pancreáticas, le va a generar un hiperinsulinismo fetal y resulta que la insulina dijimos que era anabólica. Entonces va a producir
afectando los diferentes órganos con una determinada inmadurez. Por ejemplo, a nivel pulmonar, afecta a nivel del surfactante, puede nacer un recién nacido con hipoxia y policitemia. A nivel de renal, va a disminuir la hidroxilación de la vitamina D y puede nacer con hipocalcemia, ¿sí? A nivel hepático, disminución de la gluconeotransferasa, pueden hacer con ictericia, y a nivel de las suprarrenales puede producir una inmadurez de tanto la corteza como la médula y va a producir una disminución de las catecolaminas, con lo cual ahí está el punto por el cual pueden hacer con hipoglucemia. Entonces, un recién nacido de una mamá no controlada metabólicamente con diabetes, que viene con glucemias altas, van a nacer con hipoglucemia, la tengo que esperar. O sea, el neonato sabe que le va a medir calcemia, glucemia, por supuesto oxígeno, todo lo que hacen siempre, pero sobre todo ver cómo está la glucemia, que recordemos que la hipoglucemia genera neurotoxicidad, ¿no? La neuroglucopenia. Entonces, repercusión de la diabetes sobre el embarazo en los casos de la pregestacional, que a lo mejor vienen muy mal controladas, que tienen nefropatía, van a tener vasculopatía placentaria, y en esos casos, en vez de macrosomía, puedo tener un retardo en el crecimiento intrauterino, ¿sí? Se puede comportar diferente. ¿Cómo repercute entonces en una mujer que ya tiene diabetes el embarazo? En una mujer con diabetes tipo 1, dijimos que al comienzo del embarazo tengo más hipoglucemia, entonces en el primer trimestre tiene riesgo de tener hipoglucemias y al final del embarazo mayor riesgo de cetoacidosis, con lo cual voy a tener que ir cambiando las necesidades de insulina. Van a disminuir en el comienzo del embarazo, luego van a aumentar y en el posparto disminuyen mucho, que a veces tenemos la luna de miel, le decimos la segunda luna de miel, porque sale la placenta, salen las hormonas contrarreguladoras, que son las que producen hipoglucemia, y por un tiempo no requiere insulina, pero después la vuelve a necesitar, ¿sí? ¿Y pueden empeorar las complicaciones crónicas de una diabetes gestacional? Sí, si tenía una retinopatía, nefropatía, neuropatía autonómica y cardiopatía isquémica, son complicaciones difíciles de manejar cuando la mujer ya se embarazó. El tratamiento, los pilares, es lo mismo que saben de la diabética no embarazada, es decir, la educación es lo fundamental, ¿sí? La educación diabetológica, el plan nutricional, la actividad física y la insulinoterapia si es que lo necesita. El objetivo de educar a la paciente es que acepte la enfermedad y que la modificación de sus hábitos van a hacer que su control metabólico esté adecuado. Una vez que la paciente entiende esto, que de ella depende ese ambiente intrauterino y el crecimiento de su futuro hijo, realmente cambia totalmente la situación. Son pacientes que las conocemos mucho, que vienen muy de cerca. ¿Querés que te corra acá, si no ves bien? Que las seguimos muy de cerca. Entonces son pacientes conocidas, se sienten contenidas, y una vez que entienden que ese ambiente intrauterino es el futuro de su bebé, realmente hacen un cambio muy, muy saludable. ¿Cuáles son los objetivos para decir, tengo bien controlada a esta paciente? Bueno, valores de glucemia en ayunas, fíjense, nada que ver con la no embarazada. Nosotros necesitamos que venga menor a 90 en ayunas, tampoco que esté en 50, entre 70 y 90. Y generalmente podemos hacer a la hora o 2 horas del postprandial, nosotros pedimos las 2 horas, menor a 120. Que no tenga cetonas en orina, que no haga hipoglucemia, que la hemoglobina y la fructosamina estén normal, y que cuánto aumente de peso según cómo se embarazó previamente, que ya lo vamos a ver. ¿Por qué las cetonas negativas? Porque las cetonas, la hipercetonemia en el primer trimestre se asocia a malformaciones congénitas, los cuerpos cetónicos pasan la placenta y son teratogénicos. Si es crónica en el tercer trimestre, se asocian con disminución del IQ, es decir, del componente intelectual en los niños, y la hipercetonemia aguda con mortalidad fetal. Entonces, ¿cuánto debe aumentar una mujer durante la gestación según cómo se embarazó? Si se embarazó con un bajo peso o es adolescente que todavía ella está creciendo y tiene mayor requerimiento, entre 12.5 y 18 kilos. Si tengo un normopeso, entre 11 y 16, si tengo un sobrepeso, entre 7 y 11, y si tengo obesidad, tiene que aumentar igual de peso, porque si la paciente baja de peso, empiezo con cuerpo cetónico, es decir, está haciendo cetosis, y esa cetosis pasa a placenta y produce malformaciones. Entonces, obesa,
tiene que aumentar entre 5 y 7 kilos. ¿A qué llamamos un embarazo programado? Cuando el control metabólico durante las primeras 7 semanas es bueno, reduce las malformaciones congénitas. Fíjense, si tengo una hemoglobina glicosilada normal, no tengo malformaciones. Pero si tengo una paciente que viene con 10, 12, 14, voy a tener como un 26% de malformaciones congénitas. Afortunadamente son las menos. ¿Qué significa programar un embarazo? Tengo que tener 2 hemoglobinas glicosiladas consecutivas menor al 1% del valor superior normal de referencia antes del embarazo y durante la organogénesis. Vuelvo a repetir, la hemoglobina glicosilada tiene una vida media, recuerden, de 3 meses. Entonces, esta mujer yo le voy a tener que decir que por lo menos el embarazo lo voy a programar en 6 a 9 meses, porque si me viene una hemoglobina de 10, después vino perfecta, en 6.5. Me dice, bueno, ya me embarazo. No, necesito al menos tener 2 consecutivas, ¿sí? Entonces necesito otros 3 meses más, porque la vida media es de 3 meses. Entonces, eso es lo que tiene que entender la paciente, que se tiene que programar, porque en el momento que se está formando la organogénesis, ahí hay glucotoxicidad. Entonces, es importante quedarse tranquilo en esa etapa. Entonces, ¿cómo lo programo? Con 2 hemoglobinas glicosiladas consecutivas, normales. Esto es menor al 1% del rango de referencia, porque, bueno, eso depende de los laboratorios. Y durante la organogénesis, es decir, sobre todo las primeras 10 semanas de gestación. Normalizar sus triglicéridos es fundamental porque sabemos que los triglicéridos de hipertrigliceridemia se asocia también con macrosomía fetal. Y asociar la práctica anticonceptiva adaptada e individualizada a cada paciente hasta lograr el estado metabólico adecuado. Bien, si tengo una paciente con una diabetes pregestacional, voy a tener que hacer un fondo de ojo antes de que se embarace. ¿Por qué? Porque tenemos factores de crecimiento durante el embarazo y la retinopatía, saben que se asocia a factores de crecimiento. Entonces, la retinopatía puede empeorar durante el embarazo el 14% de las no proliferativas y el 65% de las proliferativas. ¿Y cuándo desaconsejamos, que es una situación muy desagradable, pero corre riesgo de vida la paciente? Cuando tiene una cardiopatía isquémica, es decir, una coronariopatía que no ha sido revascularizada. Acá prácticamente está contraindicado el embarazo. Es poco frecuente que pase esto. Es poco frecuente, pero es algo que lo debemos tener presente. Y es muy difícil un embarazo cuando tengo neuropatía autonómica severa, supónganse una gastroparesia. Entonces es muy difícil ver cómo va a absorber esos alimentos, sus glucemias. Si tiene una retinopatía proliferativa no pantofotocoagulada, es decir, antes simplemente se la trata y después se puede embarazar. Si tiene nefropatía, si tiene una hipertensión no controlada a pesar del tratamiento, son pacientes de altísimo riesgo. El plan nutricional, acuérdense que no existe más la pirámide, que no sé si ustedes llegaron a aprender la pirámide nutricional, bueno, afuera la pirámide es el plato entonces para toda la vida es así, la mitad del plato es colores de vitaminas, o sea, verduras, la mayor cantidad de fibra posible, un cuarto del plato tienen que ser de carnes, de proteínas, que puede ser huevo, carne roja, carne blanca, y el otro cuartito de almidones, ¿sí? El plan debe ser normocalórico, por más que sea obesa no le puedo dar hipocalórico, ¿por qué? Porque forma cuerpos cetónicos, entra en cetosis, o sea, no puedo hacer una dieta keto embarazada, olvídense, que está tan de moda. Bueno, y la actividad física, entonces dijimos, educarla, darle un plan nutricional sencillo, y actividad física que utilicen preferentemente los músculos del tronco superior en forma aeróbica, porque tiene menos riesgo de desencadenar contracciones y disminuir la oxigenación fetal. Ajustar el plan nutricional a la actividad física en aquellas pacientes que tienen una diabetes pregestacional tipo 1. Sabemos que antes de ir a hacer la actividad física tiene que medir su glucemia. ¿Por qué? Porque puede entrar en hipo o en hiperglucemia con riesgo de cetosis. Y las contraindicaciones de la actividad física son como muy obvias, pero las tienen que saber: contracciones uterinas, embarazo múltiple, un cervix incompetente, hipoglucemia, hiperglucemia, si ha tenido un infarto o arritmia, si tiene hipertensión o si tiene un sangrado uterino. Son como claro. Bueno, ¿y cuándo la paciente va a ir a insulina? ¿Qué hacemos nosotros? Le damos para el control metabólico un cuadernillo con el medidor de glucemia capilar y le decimos que se controle.
si tenemos tiras, que es lo ideal, por lo menos intensivamente por una semana, 6 veces al día, pre y postprandial. ¿Sí? O sea, ayuno, después del desayuno, previo al almuerzo, post-almuerzo, pre-cena y post-cena. Y si en una semana, haciendo bien el plan nutricional, no logra los objetivos glucémicos en el 80% de los controles, voy a insulinizarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el embarazo va avanzando semana a semana. No puedo decir, bueno, ya me voy a acomodar, veo cómo hago, espérenme un poquito. Lamentablemente el embarazo va produciendo sus complicaciones, entonces no es que tenemos de acá a 3 meses veo cómo estás, ¿sí? Es semana a semana. Y si la glucemia es muy elevada de entrada, una paciente que viene con glucemias de 200, y bueno, no la voy a esperar, la voy a insulinizar de entrada. Tipos de insulina, esto de farmacología lo deben saber, NPH y análogos de Temir son las que están aprobadas y aspartica ultra rápida para los bolos de corrección. Esto es algo puramente teórico, 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso actual por día, no lo copien porque es teórico. O sea, es totalmente individualizable la cantidad de insulina que va a usar. Y esto es para recordarle que la NPH tiene un inicio entre 1 a 2 horas luego de inyectarla, que tiene un máximo entre 6 y 12 horas y que luego finaliza a las 18 horas. Y que la insulina corriente o ultra rápida produce un pico aproximadamente en los 30 a 45 minutos y a las 3 a 5 horas se va. Pero empieza a actuar rápido, los 10 minutos, los 20 minutos, ¿sí? Y la insulina de Temir son estos análogos de acción prolongada, donde directamente no tenemos pico, prácticamente no lo usamos, pero está aprobada. Si la dosis que le di es mayor a 15, la voy a dividir en 2 aplicaciones. Las correcciones van a ser según el monitoreo glucémico que me traiga con el cuadernillo la paciente y con la insulina ultrarrápida aspartica. Y los esquemas son personalizados según la edad de la paciente, el peso que tenga, la edad gestacional y el automonitoreo glucémico que me traiga. Entonces, el automonitoreo glucémico, si la paciente está con plan nutricional o está con insulina. Si está con plan nutricional, el óptimo es que haga 3 veces por día. Si está con insulina, 6 veces por día. Lamentablemente esto es teórico, pues las tiras reactivas son costosas. Acá en el hospital se las entregamos a las pacientes, pero bueno, a veces por obra social no se consigue. ¿Cómo controla esta paciente y el seguimiento clínico? Cada 15 días hasta la semana 30 y luego semanalmente. Por eso le digo, son pacientes que las conocemos mucho, que uno ya sabe el nombre, cuando viene con su cuadernito, viene muy contenida. Y más seguido, por supuesto, si tiene una patología concomitante, como puede ser algún proceso infeccioso, respiratorio. ¿Cuándo la voy a internar? En cualquier momento, si inicio insulinoterapia, esto está en las guías, pero lo sacamos, no se hace más, porque nosotros tenemos las lapiceras, la FlexPen, que para eso está la educación diabetológica, le explicamos al paciente en el consultorio y no hace falta internarla para explicarle cómo se debe colocar la insulina. Pero si tiene complicaciones clínicas asociadas que me van a producir alteraciones metabólicas en esta paciente, como puede ser una preeclampsia, hipertensión o una infección urinaria alta, la voy a internar. Si le tengo que madurar los pulmones con glucocorticoides también, porque van a aumentar el 40% los requerimientos de insulina, y si tiene alguna complicación obstétrica. A partir de la semana 37 se internará si tiene mal control metabólico, dificultad para trasladarse a un centro de referencia, situación socioeconómica deficiente, inestabilidad emocional o negligencia de la paciente, que es cuando la paciente nada, no hace nada, se niega a todo, hay que perseguirla, bueno, ahí se le ofrece una internación. ¿Cuándo se finaliza el embarazo? Como cualquier mujer gestante, si viene con un control adecuado y bienestar fetal. La dejo evolucionar hasta un parto espontáneo. Pero si necesita finalizar antes de la semana 34, voy a madurar con glucocorticoides. El término del embarazo, entonces, parto vaginal, cesárea, indicación igual que la población general, salvo la única excepción que podría ser pregunta de examen, es en aquella paciente que tiene una retinopatía diabética proliferativa grave, porque la maniobra de Valsalva está contraindicada. Es la única indicación formal de cesárea. Y esto es lo que yo le decía antes. ¿Cómo está la madre y cómo va a estar inútero ese feto y cómo van a nacer? El rango que debería tener es entre 70 y 120. ¿Por qué? Porque se lo dije ya varias veces, hiperglucemia materna, hipoglucemia del recién nacido. Y la que fue tratada con insulina, en el puerperio, como les dije, descienden los requerimientos, hay que monitorizar cada 4 horas y a veces se le saca la insulina y luego
progresivamente en la semana generalmente tiene que recibir la dosis pregestacional. Esto es lo que sí también tienen que saber. O sea, las cosas que tienen que saber es el cuadro de diagnóstico y el cuadro de reclasificación. El cuadro de diagnóstico, dijimos en ayunas, plasmática repetida 2 veces y la PTOG en sus semanas correspondientes. Y la reclasificación. Si la paciente aún está internada entre las 48 y 72 horas, hago una glucemia en ayunas. Si esa glucemia me da mayor a 126, como la no embarazada, quedo con diabetes tipo 2. Si le hice al azar mayor a 200, quedo con diabetes tipo 2. O sea, igual que lo que ya saben de medicina interna, la pregestacional. Si está todo bien o la paciente se fue de alta porque no quedan tanto tiempo ahora en el internado, ya se va del internado con un pedido de reclasificación con una nueva PTOG al mes y medio. A las 6 semanas le hago la PTOG que vuelva. ¿Y con qué criterio? Con el mismo que la no embarazada. Normal hasta 140 a las 2 horas, entre 140 y 199 intolerancia a los hidratos de carbono y mayor a 200 es diabetes mellitus. En esta paciente quedó con riesgo, entonces anualmente le voy a hacer una PTOG o antes si existe sospecha clínica. Aumentó mucho de peso, está con infecciones como candidiasis recurrentes, está con poliuria, polidipsia, polifagia, pero si no es una paciente que le quedó una marquita en su metabolismo y que probablemente cerca de la década de los 40, si no se cuida, puede hacer la diabetes mellitus. Entonces, anualmente uno debería revisarla. Fíjense, la tasa de recurrencia, como les repetí antes, si tuvo una diabetes gestacional para un nuevo embarazo, un 35, un 55% que lo repita, una disglucemia en años significa glucemia alterada en ayunas o intolerancia a los hidratos de carbono en un 25% y conversión anual a diabetes tipo 2 un 2 a un 10%. Esto es importante. ¿Qué pasa con la reprogramación fetal? No me acuerdo si puse lo de Barker. Porque estos hijos que nacieron de madres que en inútero tuvieron diabetes y que no fueron bien controladas, tienen más riesgos de problemas metabólicos a lo largo de la vida. Obesidad, hipertensión, dislipemia y diabetes. Barker, ¿qué hizo? Estudió a las mujeres con grandes hambrunas en la guerra y después estudió a esos niños en la adultez y vio que tenían más diabetes y más riesgo cardíaco. Esa es la hipótesis de Barker de la reprogramación fetal, que no sé si la han visto en algún lado. ¿De la carrera todavía no? Bueno, a lo mejor en pediatría la ven. En pediatría, lo digo. Ah, perfecto. Bueno, entonces, esa marquita que tiene ese fetito que está creciendo en ese ambiente intrauterino, ya me sé, hiperglucemia, hiperinsulinemia, hipertensión, se aplica para tantas, es hipótesis hasta el día de la fecha, pero es importante conocer que se reprograma este feto. ¿Por qué? Porque sobrevive, pero a expensas de generar cambios en su estructura, ¿no? A veces a nivel del páncreas, a nivel hepático. Entonces nace bien, pero a lo largo de la vida va a generar, si no tiene sus cuidados, probablemente las enfermedades metabólicas. Y lo importante entonces que quiero que se lleven es lo que ya sabemos, que tenemos que vivir mejor, comer mejor, alimentarnos bien, hacer actividad física desde antes del embarazo, tratar de corregir todo. Una vez que se embarazó y hacemos lo que podemos, y por supuesto que la contenemos y la cuidamos, pero lo ideal es lo modificable, ¿no? Que antes de comenzar el embarazo llegue en buenas condiciones. Durante el embarazo le vamos a ofrecer un plan nutricional y una actividad física moderada, y en el post-embarazo acordarse entonces que estas marquitas que tuvieron en el embarazo predicen que esta mujer cerca de los 40 tenga mayor riesgo cardiometabólico y probablemente el niño también. Entonces, a modo de conclusión, programar los embarazos en los pregestacionales. Hay una relación directa entre el control metabólico y la respuesta reproductiva y las complicaciones materno-fetales. Asesoramiento ya comienza, como les dije, en las niñas, en las adolescentes, en la pubertad. Y el éxito del embarazo, esto de que la diabetes pregestacional debe estar controlada metabólicamente antes de la concepción y permanecer así durante todo el embarazo, y que la gestacional depende además del diagnóstico temprano, de no subestimar esta patología, porque, bueno, tiene un poquito de glucemia, ahí está, no, ¿tiene o no tiene diabetes? No, tengo más o menos, ¿sí? O sea, de no subestimar, no, está un poquito alta, 110, no pasa nada, porque resulta que in útero se va programando toda una serie de cambios metabólicos que son silenciosos muchas veces. Bueno, entonces, factores de riesgo que deben conocer, factores de riesgo en la anamnesis, edad,
papá y mamá con diabetes, cuánto pesó antes de embarazarse, todo lo que estuvimos viendo. Y bueno, yo insisto mucho en nuestras encuestas nacionales de factores de riesgo. Más del 50% de nuestra población tiene sobrepeso u obesidad en edad fértil. Entonces, tratemos de detenernos un minuto a pensar qué estamos haciendo. El estilo de vida saludable es la mejor estrategia a largo plazo. El equipo que trata a la mujer con diabetes está constituido por un endocrinólogo o diabetólogo, porque a veces no hay endocrinólogo, puede ser un internista formado en diabetes, por el obstetra, el neonatólogo, la nutricionista y muchas veces en algunos lugares hay educadores en diabetes, sí, que son talleres que lo puede hacer cualquiera. Bueno, esa ha sido la presentación de hoy. Ahí saco la pantalla. ¡Ay, lo borré! ¿No? Tienen que poner dejar de compartir. Y ahora volar. Ahí estamos. Acá estoy re bien acompañada. Saluden, chicas. Miren, sus compañeras están acá. Bueno. Silencio de radio. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, acérquense después de leer el tema. Es el momento, ¿no? De la cursada que uno después si no se olvida hasta que dice, me acuerdo que vi una clase de esto, ¿cómo era? Entonces, si les queda alguna inquietud, si les gusta el tema, si quieren más bibliografía, tenemos para ofrecerle todo eso en el servicio. ¿Estamos? Mandar caritas y eso. Bueno, nos hablamos. Chau, chau.